Comenzamos nuestro café y té y lo hacemos con nuestro endocrino, el doctor Ricardo Chamorro. Muy buenos días, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, Es encantado. que claro, donde venías tú era de día. Claro, Hace nada. Hemos tenido que hacer el jet lag, que lo hemos superado. Sí, oye, vienes bastante brillantemente, moreno. brillantemente, Brillantemente, sí. bastante moreno. Hacía sol allí. Hacía sol, aquí también, pero También. hemos tenido días malos también, ¿eh? Bueno, pero yo creo que hemos venido y hemos recuperado el sol otra vez. Has traído el sol del traído Caribe. el sol, ¿eh? Oye, yo sé, antes de empezar, tengo una sorpresa para ti. Mis compañeros y yo te hemos preparado ahí una cancioncilla, a ver si sabes por qué te ponemos esto. Adelante, compañeros. Pues os lo agradezco mucho. Es emocionante que os acordéis de mí. Supongo que habrá sido un pajarito que lo ha dicho. Pajarito, nos lo ha dicho un pajarito. Y yo os lo agradezco mucho porque efectivamente he cumplido años. Ayer, Día de la Mujer Trabajadora. Ayer, Día de la Mujer Trabajadora. Fue tu cumpleaños. Yo me llamo de tercer apellido Juan de Dios porque mi familia era muy cristiana y católica, pero si hubiese sido laica me hubiesen puesto Ricardo José, Día de la Mujer Trabajadora. También. Oye, Ricardo, cumples un número redondo. Sí. Y sigues trabajando porque te veo estupendo. Sí. Y no puedo creer la edad que tienes. ¿Lo podemos decir o no? Sí, me han hecho un 7. Un 7. Me han hecho un 7. Un 7. 70 años cumple Ricardo. Sí, pero yo me siento todavía con muchas ganas de seguir, ¿eh? O sea, no te creas que voy a parar, ni mucho menos, ¿eh? Oye, sabemos, Ricardo, que una de los secretos para estar más joven reside en todos los consejos que tú das sobre alimentación y sobre endocrinología aquí en Café y Té. Bueno, pues si eso sirve para la mayoría de la gente, para mí me está sirviendo, desde luego. Yo me siento bastante bien. Ricardo, pues coincidiendo, bueno, ahora me contarás cómo lo has celebrado o si lo vas a celebrar este fin de semana tu cumple, ¿eh? Va a ser el fin de semana. Ah, bueno, vale, pues ya me contarás. Ya te contaré. Coincidiendo que ayer fue el Día de la Mujer, que aparte también tu cumpleaños, vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con la mujer y cuando llega la etapa de la menopausia. Hay también una serie de consejos en la medicina endocrinológica que nos puede ayudar a las mujeres para que lleguemos a una menopausia más plena y, bueno, en mejores condiciones, ¿no es así? Pues bueno, yo creo que está muy ad hoc, el tema, porque la mujer trabajadora y la mujer no trabajadora, pero la mujer pasa más tiempo en amenorrea, que es lo que nosotros utilizamos el término de no tener reglas, de no ser fértil, que en situación fértil. Las expectativas que tiene la mujer ahora son de 85 años, la edad de la menopausia, que significa mes, pausia, ausencia de periodo menstrual, ya tiene desde 50 hasta los 85 años, que es la expectativa de vida, 35 años, más la época prepuberal, pues fíjate el tiempo que pasa la mujer en situación donde no hay fertilidad, situación donde no hay reglas y por tanto, si durante el periodo infantil o prepuberal no es tan importante, pospuberalmente, o sea, posmenopáusicamente, es una época compleja para la mujer. Quiero comentarte antes de iniciar lo que eso significa, que mi gran maestro, mi referente, desde mi punto de vista profesional, que es Gregorio Marañón, planteaba algo muy interesante y que incluso en los mamíferos y en animales inferiores se ve, y es que hay periodos en el hombre y la mujer, hombre-mujer, o sea que el periodo de masculinidad y de feminidad se da en la mujer y en el hombre. Ajá. Y entonces, para que te hagas una idea, la crisis puberal que aparece en el chico, que se llama la edad del pavo, Ay, sí, que yo la estoy pasando. La estás pasando, pues eso es una edad donde se produce un cambio hormonal. Mi especialidad es la endocrinología y la hormona, ¿no? Y es un cambio hormonal en el sentido de la masculinización, de aparecer las hormonas sexuales masculinas. Ajá.
Y la pubertad en la mujer pasa un poco desapercibida. No es que no haya cambios, pero desde el punto de vista emocional, etcétera, no tiene tanta edad del pavo como el hombre. Como el hombre, Pero ¿no? la menopausia ocurre lo contrario, y es cuando resulta que la mujer se masculiniza porque pierde sus hormonas femeninas, es cuando aparece esa crisis que se puede comparar o tener una analogía con la crisis puberal del varón. Y sin embargo, la andropausia, que es la disminución de las hormonas sexuales masculinas a lo largo de la época más de los años un poquito más completos, porque yo considero que son años también completos, pues se hace mucho más, de forma mucho más suave, mucho más lento. Sin embargo, la mujer es mucho más brusco, ¿no? Claro, Aparece... y la mujer debe ir cuidando su alimentación y todo su sistema para prepararse para la menopausia. Hay una cosa que es fundamental y es el cambio hormonal, y por eso te he hablado de la masculinización, que es la deficiencia estrogénica, ¿no? El folículo ovárico desaparece, ¿eh? Los ovarios, folículos primordiales, millones y millones antes de nacer, van desapareciendo y hasta que no queda ningún folículo, que es cuando desaparece los estrógenos, desaparece la regla, y esos cambios por deficiencia estrogénica tienen muchas consecuencias, consecuencias emocionales, consecuencias bioquímicas, consecuencias endocrinológicas, consecuencias óseas, consecuencias de riesgo cardiovascular. Wow. Fíjate, también podríamos decir que la naturaleza abandona un poco a la mujer. La naturaleza, digamos, durante el periodo fértil, hace que la mujer tenga muy poco riesgo cardiovascular. Claro, la mima mucho más, la naturaleza. La naturaleza la mima, todos os mimamos, ¿eh? Y luego ya no nos queréis. Pero luego ya la mujer empieza a tener fuerza, ¿entiendes? A ver. Y en esa época posmenopáusica, y hay algunas culturas donde la mujer coge el mando, ¿eh? Y dice ahora me y toca ahora, a mí. ahora he dejado ya de mis riesgos de fertilidad y entonces yo cojo el mando, ¿no? Sí, porque ya no hay problema de que me quede embarazada. Y luego, pues esas ni nada. expectativas de vida, más el cambio que hay en la sexualidad en la mujer, pues hace que la mujer tenga más seguridad, tenga todavía un deseo, en fin, que realmente es una época maravillosa para la mujer, que con algunos riesgos de tipo de salud, ¿eh? Y por lo tanto haces mucho hincapié en que hay que cuidarse, porque por ejemplo la mujer al tener esos cambios hormonales vemos que hay muchas mujeres que le cambia el cuerpo, el metabolismo, Cambia, la cintura, claro. todo. Los estrógenos disminuyen, por lo tanto el imbalance hormonal sexual se masculiniza, ¿eh? Es más, en el ovario hay una zona que se producen andrógenos, que son hormonas sexuales masculinas, que aumenta. Lo que pasa es que hay también más grasa y esa grasa aromatiza las hormonas sexuales masculinas y no hay tanta virilización. Algunas mujeres lo notan, también hay cambios de tipo virilizante en la mujer, más vello y tal. Hay cambios desde el punto de vista de esquema corporal, de distribución de la grasa, se redondean. Se redondean, más como Botero. Aparece como más, las mujeres de Botero. Aparece más obesidad en la zona abdominal. ¿Y cómo hacemos para que eso...? Y luego esa zona abdominal, que provoca insulinoresistencia, que provoca riesgo cardiovascular, hace que la mujer ya no esté protegida desde el punto de vista coronario, con lo cual la mujer posmenopáusica tiene más riesgo cardiovascular, ¿eh? Entonces el infarto, que no se ve en una mujer fértil, aparece más en la mujer fértil. Y además hemos pasado de que las mujeres fuman más ahora que antes, ¿eh? Sí, bueno, sí. Así que hay que tener cuidado con esa época, donde es una época donde la mujer, hemos dicho, que coge fuerza, ¿eh? Y es dueña de sus actos y tiene mucha más fortaleza, pero tiene también una serie de crisis. Hay una crisis de la edad, ¿eh? Crisis emocional también, crisis ósea, ¿eh? Donde hay más disminución de hueso, donde hay más riesgo de fractura en el futuro. Por tanto, hay que prepararse. Me has dicho alimentación, claro. Me has dicho ejercicio. Y luego fármacos, pues depende. Hoy en día ya tenemos en el mercado fármacos que realmente nos ayudan. Yo diría que hay que evitar la mecadelización, o sea, la medicalización de la menopausia, ¿no? Vamos a evitarlo, ¿no? Porque
Es un periodo natural. Eso es. No podemos evitarlo. Estás diciendo lo que yo pienso exactamente. Sabes que cada vez tenemos más Sintonía. química. Nos hemos vuelto a encontrar. Yo tengo telepatía, me cuentan que es tu cumpleaños, es que yo me entero de todo, lo tuyo. Pues la medicalización no es buena, pero cuando hay sintomatología, cuando hay problemas de tipo circulatorio, cuando hay problemas de tipo metabólico, pues hay que tomar, hay que actuar acciones, ¿no? O sea que lo que sí tenemos que saber es que hay una serie de riesgos, ¿eh? Sí, yo haría lo siguiente, una chica que va a tener la menopausia, pues si tiene que hacer alguna analítica después de la menopausia sería estudio de glucosa, de colesterol, estudio densitométrico, que es muy importante, ver qué densidad ósea tiene, porque en un momento determinado el riesgo de fractura aumenta con la deficiencia de estrógeno. Y luego, si la mujer tiene una situación emocionalmente mala o tiene una situación de sofocos, tú sabes que hay una serie de síndrome climatérico muy importante, también por deficiencia estrogénica, se ha visto que se estimula un poco las hormonas adrenérgicas y aparece una vasodilatación muy importante y a veces eso hay que tratarlo. Pero Ricardo, sobre todo que cuando empecemos a tener este periodo en el que se retira, valga la redundancia, el periodo, no podemos dejarnos, no podemos ya dejar de hacer ejercicio. Al contrario. Al contrario, hay que hacer un poquito más porque nuestro cuerpo en este momento el metabolismo es más lento, ¿no? Como quema menos, ¿no? Hay, digamos, que hacer algo de que es la preparación para evitar que tengamos muchos problemas de crisis de edad, hay que prepararse un poco. ¿Y cómo hay que prepararse? Primero, no medicalizando el problema. Fuera. Diciendo, bueno, estamos en una época donde va a haber cambios, esos cambios van a aparecer, la mujer no va a perder su capacidad de fortaleza, es más, hemos dicho que puede ser más fuerte, no va a perder su sexualidad, que antes durante una época parecía que la sexualidad y la fertilidad tenían que ir juntos, ahora no es así. Es verdad que eso tiene que ayudarse por la sequedad que puede ocurrir con la menopausia, ayudarse con algunas medidas para evitar esa sequedad de la piel, pero eso no quiere decir que no se pueda tener una vida sexual activa, ¿no? Pero además hay que prepararse desde el punto de vista del riesgo que hemos tenido. Si tenemos un poquito de sobrepeso, sabemos que ese sobrepeso puede aumentar y tenemos que controlar nuestra alimentación, aumentar el ejercicio, prepararse emocionalmente a esa pérdida de reglas, pero eso se ha visto, por ejemplo, que cuando la mujer está trabajando, está activa, a veces no tiene ningún problema. Los sofocos no ocurren siempre. No es obligado que aparezca un síndrome climatérico, lo que llamamos síndrome climatérico. Lo que sí pasa es que tenemos falta de estrógenos y eso tenemos unas consecuencias. Claro, lo que no podemos hacer es pensar que, oye, pero si yo hace unos años comía esto y a mí no me afectaba, no ganaba peso, tal, bueno, pues ahora nuestro metabolismo ha cambiado. Y tenemos más redondeces. Y ahora tenemos más redondeces. Comas lo mismo, pues sí. Hay que comer más sano, no quiere decir que no comamos, sino más sano, de forma más repetida, más dieta mediterránea. Yo insisto, fíjate, ahora creo que estamos en un momento donde el ejercicio es clave. Ahí es clave el ejercicio. Es clave porque mucha gente llega a esta época de la menopausia que ya no tiene las obligaciones de los hijos, del tema de los nietos a lo mejor son más mayores, ya no tienen que estar cuidándolos como a lo mejor cuando eran más pequeñines y tienen una época de más relajación y hacen menos, están más tiempo sentados o viendo la tele. Yo diría, María José, que la menopausia es una nueva etapa y una nueva oportunidad en la mujer. Claro, por eso hay que buscar ocupaciones para que nuestro cuerpo y nuestra vida tenga ritmo, no que se quede ahí. Ya hemos dicho que hay culturas donde la mujer toma el mando. Con eso te digo bastante. Eso ya lo has dicho todo. Entonces, tú me aconsejas a mí que cuando me vaya acercando a esa etapa, que todavía me queda mucho, muchísimo, y que ya te pediré consejos. Bueno, cuando llegue ese momento yo seguiré activo. Estará activo, porque ahí está de bien él. Ya me dirá que yo tome el mando. Sí, yo creo que el mando lo vais a tomar de todas formas. Pero desde el punto de vista personal, yo creo que sí hay que tener conciencia de que la mujer en ese momento tiene que tomar decisiones personales, ser un poco la dueña de sus actos. Quererse más. No quererse más, ¿no? Es una época donde no es una época de frustración, es una época fisiológica, sí.
Y por tanto, tú ten en cuenta que la menopausia hace 200 años prácticamente no existía en la mujer porque las expectativas de vida eran muy pequeñas. Eran muy cortas, sí, claro. O sea, entonces, la edad de la menopausia no cambia, 50, 45, 55 años. Me digas 45, no me digas 45. Hay personas que tienen una menopausia un poquito adelantada, ¿no? Los 50 años es un poco el referente, ¿no? Pero tienes hasta los 85, 35 años de vida, ¿no? Ricardo, ¿tiene que ver la menopausia, la llegada de la menopausia se alarga más si a lo mejor la llegada de tu primera menstruación ha sido más, se debe más tarde? Se debe más a factores genéticos. Genéticos, ¿no? O sea que normalmente cuando hay menopausias adelantadas, lo mismo que pasa con la pubertad. Hay que mirar en la familia. En la familia. Te dice, mi madre tuvo la regla hasta los 55 años. Pues más o ya menos sabes, me va a pasar calcula, igual, ¿no? te va a pasar. Decimos, oye, más o menos así voy andando. Factores de tipo emocional, factores de tipo metabólico, factores de tipo de sobrepeso, por ejemplo, el sobrepeso, la pubertad la adelanta un poco, el sobrepeso, la pubertad la adelanta, pero la relación pubertad adelantada menopausia no existe, más bien los temas genéticos. Ten en cuenta que ¿por qué se produce la menopausia? Porque se desaparecen los óvulos, o se aparecen los folículos que van a producir óvulos. Pero se van terminando, se van gastan. acabando, desaparecen. Pues Ricardo, que muchas gracias por acompañarnos, que disfrutes de tu fin de semana Muy cumpleañero. Bien, muchas gracias. Y este fin de semana te permitirás una tarta, ¿no? Me ha emocionado mucho tu canción. Ha sido un regalito para ti de café y té. Bueno. No te hemos tenido tarta ni nada, pero porque aquí nos tarta, cuidamos. Tarta hay que tomar también. Soplar las velas. También lo que ocurre es que hay que hacerlo de forma limitada y controlada. Ricardo, gracias por acompañarnos. Venga, un placer. Bien, nos vemos en un par de semanas. Nosotros vamos a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida a otros temas aquí en Café y Té. Muy bien.